Bienvenidos a una nueva edición de Todo por Hacer, el streaming del Grupo Paternal. Qué contraste el optimismo de la cortina musical de Rubén Goldín, que creo que con muy buen criterio elegimos para esta temporada del programa, con la realidad. Pocas veces el contraste es tan fuerte como en un momento donde el país está conmocionado por un triple femicidio que cuenta demasiadas de las peores cosas que está viviendo nuestro país en este momento, un condensado de las miserias que se van sedimentando en momentos en que el país no encuentra una ruta hacia el desarrollo sustentable, no encuentra una ruta hacia la construcción de una libertad con justicia social, y un momento donde, además de esto que nos tiene en shock, en luto y en movilización al mismo tiempo, acompañando desde ya mañana la convocatoria de Ni Una Menos alrededor de este triple femicidio, también, y como un background permanente, como el telón de fondo de las fragilidades de nuestro país, estas conversaciones que pueden terminar conduciendo a una especie de segundo virreinato, si es que se materializa, más allá de las palabras, más allá de los tweets de Scott Bessent, más allá de las photo opportunities con Donald Trump, un nuevo salvataje, por llamarlo así, con muchas comillas y con la mayor carga eufemística posible, con los Estados Unidos. Y nos vamos a concentrar sobre todo en conversar alrededor de esto, tratando de exprimirle hasta la última gota al cerebro de nuestros dos invitados, uno solo de los cuales está ya sentado aquí conmigo, mientras la estiramos un poco y esperamos a Martín Shapiro. Le doy la bienvenida a Marcelo Falac, que nos acompaña hoy y con quien nos damos realmente un gusto enorme de tenerlo acá por múltiples razones. Arranqué hablando de relaciones internacionales, de la relación de Argentina con los Estados Unidos, y obviamente este es un tema central para cualquier analista político, para cualquier analista fino de la realidad política argentina, y Marcelo, entre otras cosas, es uno de esos analistas finos, a mi juicio uno de los mejores. En la variación está el gusto, ustedes podrán tener otros, pero yo estoy dispuesto a sostener mano a mano con que el mejor newsletter que se puede consumir con el café cargado de la mañana, con el mate amargo, es Despertar, el newsletter. Gracias. Que a eso de las 3, 4 de la mañana heroicamente dispara Marcelo Falac desde Letra P. Marcelo, además de esas cualidades de fino lector de la realidad internacional, fue durante muchísimos años, él me recordará cuántos, editor internacional de ámbito financiero. Y entonces, bueno, con esas solas dos cosas, que son nada más que dos de sus muchas virtudes y cualidades, está más que preparado para ayudarnos a entender esto que está pasando. Así que bienvenido, Marcelo, en primer lugar. Gracias por la bienvenida y gracias por todo lo que dijiste. Bueno, a ver, lo empezamos a charlar ya fuera de aire y yo ya arriesgué muy literariamente y muy irresponsablemente una imagen, ¿no? de un segundo virreinato. Pero antes de cargar tanto la cosa, antes de usar un significante tan pesado, lo que charlábamos fuera de aire, y lo comparto con ustedes para darle un primer pie a Marcelo, es que el gobierno termina haciendo forzado por la realidad, termina haciendo algunas cosas que no cabría calificarlas de sensatas porque sería hacerle demasiado precio al gobierno, pero algunas cosas obligadas, como por ejemplo estas restricciones cambiarias que acaban de introducir hace unas pocas horas, y como, bueno, efectivamente, antes de pegarse a toda velocidad contra la pared, ir a buscar a alguien que validara la posibilidad de que Argentina no defaultee o haga como que no va a defaultear, y
dar alguna certidumbre respecto a que la devaluación que todos estamos esperando no ocurrirá antes del 26 de octubre. Pero, ¿cómo estás viendo vos esta situación vertiginosa? Mirá, Gabriel, lo que veo es una dificultad grande para entender el momento, porque el país a nivel político, más allá de la cuestión del triple femicidio, sobre el que, bueno, me sumo a tus palabras porque no es una cosa sobre la que haya que pasar ligeramente, pero digamos, centrándonos en esta cuestión que nos tiene ocupados, los barquinazos son tan impresionantes que lo que en determinado momento es un escenario aparentemente sin solución de default, de devaluación, de desbarranque total y final del gobierno, incluso antes de la elección legislativa, termina derivando en un as sacado debajo de la manga, que es este rescate del gobierno de los Estados Unidos a Javier Milei, no a la Argentina, que cambia el panorama, que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto en las elecciones del 26 de octubre va a primar el estado de ánimo de los votantes, por ejemplo, que fueron el 7 de septiembre a las urnas en la provincia de Buenos Aires, en muchísimos casos disconformes con una situación social y económica que es de fondo, que es la base. ¿Hasta qué punto al gobierno lo puede beneficiar o no el haber evitado un escenario de catástrofe económica? ¿Hasta qué punto puede jugar en algún sector del electorado también la idea de, pero lo apoya Donald Trump, mirá qué bien? ¿Y hasta qué punto puede también primar un reflejo que yo noto y con preocupación bastante ausente en estos días, de preguntarnos por las implicancias y las condiciones de esto que va a pasar, lejos de un consignismo color sepia de no al imperialismo, no a los yanquis y toda esta cuestión, sino bueno, ¿cuánto es esto? Sobre todo en un contexto en el que explícitamente se habla del apoyo a una persona, a un proyecto político y no a un proyecto de país. Apoyo que no solo fue personalista en las palabras de Donald Trump, que seguramente ninguno de los tres que ya estamos en esta mesa nos vamos a poder responder si es que Trump, cuando habló de la reelección de Milei, tenía claro que estaba hablando de 2027 o pensaba que la reelección estaba en juego ahora mismo. Ahora, Marcelo hablaba de perplejidad y voy rápidamente a darle entrada a nuestro otro invitado siguiendo este hilo. Tenemos con nosotros a Martín Shapiro, que nos muchos los seguimos domingo a domingo junto a la banda de Un Mundo de Sensaciones en Futurock. Ahora pasamos un poco de oyentes a entrevistadores circunstancialmente. Martín es abogado, maestrando en estudios internacionales de la Universidad de Itela, pero bueno, maestrando al fin. Trabajó en la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos durante el gobierno de Alberto Fernández y al igual que Marcelo es un analista muy fino de la realidad internacional, aunque hoy vamos a estar prácticamente todo el tiempo en la frontera entre lo internacional y lo nacional. Y lo que quería tomar de lo de Marcelo es esta perplejidad frente a la inconsistencia del gobierno argentino, que nos lleva a levantarnos todos los días con una noticia distinta, una noticia que le impone el desafío a los que tratan de seguir el hilo lógico de la política de encontrarlo y ponerlo por escrito. Y yo te quiero preguntar, Martín, para arrancar, y bienvenido, si no hay en la política de Estados Unidos también una dosis de zigzagueo que la hace difícil de seguir, y dónde se cruzan, si acaso son dos líneas zigzagueantes, la línea del gobierno argentino con la línea del gobierno de Estados Unidos. Ahora, yo diría que hay algunas líneas maestras relativamente claras en la política del gobierno de los Estados Unidos y después una ejecución política también relativamente errática que atribuyo en parte a el lugar, y voy a abusar de la relatividad, relativamente marginal que tienen las ideas de Donald Trump en términos de las tradiciones estatales y económicas dominantes en los Estados Unidos. Quiero decir, no hay
muchísimos economistas que hayan prestado su prestigio a las ideas de Donald Trump sobre el comercio y sobre el modo en el cual se ejecuta la política exterior en materia comercial. Tuvo incluso que inventar un economista para darle prestigio a las ideas de los aranceles, ¿no? En algún momento entiendo que eso sucedió en la campaña. Pero digo, sí, incluso algunos economistas que lo defienden en voz alta, pero que tienen algún respeto, como Robert Lighthizer, no forman parte de esta administración. Me parece una marca significativa de cierta marginalidad, cierta poca difusión del tipo de ideas que esta administración está ejecutando entre los economistas más establecidos en el mainstream económico. Es bastante interesante ver cómo muchas de las ideas en los Estados Unidos que expresa Donald Trump, tanto sectores progresistas como sectores de la derecha más liberal, las emparentan de alguna manera con cosas que pasaron aquí en Argentina, con la intervención del BLS que la emparentaban con el INDEC argentino, algunas formas de restricción y de dirigismo. Bueno, es bien interesante cómo un gobierno que se ha puesto expresamente en la vereda de enfrente ha sido más acusado de que tenía razón Moreno que de que tenía razón Milei en su ejecución económica. Y en su ejecución de política exterior, bueno, creo que también es sumamente heterodoxo, pero ciertamente creo que las líneas son más o menos coherentes. ¿En esto qué quiero decir? Bueno, si uno mira la política de la Secretaría de Estado y la política de la Secretaría de Defensa respecto de la región, hay una prioridad clara puesta en la región como una zona de influencia, una vuelta de la zona de influencia, que es algo que embrionariamente había aparecido en el primer mandato de Trump con la reivindicación expresa de la doctrina Monroe, y que hoy, cuando vemos por lo menos el borrador de la Estrategia Nacional de Defensa, que todavía está para ser anotada y corregida por Pete Hegseth, estoy interesado en qué va a pasar el domingo, que ha llamado a los generales, nadie sabe bien para qué, incluso los que están en el exterior. Pone una prioridad en lo que ellos llaman lo hemisférico, como una cuestión estratégica de primer orden junto a la seguridad interna, y corre a China de ese rol prioritario que lo había tenido en el último mandato de Obama, en el primero de Trump y en el de Biden. Creo que ahí hay algo significativo, una apuesta de prioridad en la región, y ahí es coherente tanto este auxilio a Milei como el tipo de sanciones totalmente fuera de proporción a la República Federativa de Brasil, por cuestiones netamente políticas. Son sanciones comerciales que están ligadas indisolublemente a cuestiones políticas y el uso de la ley Magnitsky contra jueces de la Corte Suprema de un país democrático. Me parece que, digo, ahí hay una muestra de que hay prioridades en el continente que han cambiado respecto de lo que era en cualquier otro gobierno, y que de vuelta son sumamente heterodoxas. Nadie esperaba, no estaba en la agenda de alguien que eso pasara. Después, dentro de la agenda, el modo en el cual se está posicionando fuerzas militares estadounidenses cerca de Venezuela, en el Caribe, me parece que, bueno, que habla de una prioridad importante en la región, en América y en Sudamérica, que uno tal vez se preguntaba si Sudamérica formaba parte de las prioridades hemisféricas cuando el gobierno de Trump hablaba de la doctrina Monroe, o era más América Central, bueno, Groenlandia, lo más inmediato. Y después creo que es una política que se ha enfocado mucho más que en contener a China, en condicionar a los aliados para que sigan los cursos preferidos por ese gobierno con herramientas coercitivas. En eso también es distinto de Trump 1, donde el foco de cualquier política de sanción, cualquier palo, estaba primordialmente en la República Popular China. Entonces, la idea de que el gobierno de Trump intenta influir desde la posición de fortaleza de los Estados Unidos en sus aliados, tanto en su política interna como exterior, me parece que está razonablemente manifestada en este tipo de acciones. Dicho esto, el tipo de auxilio que va
a recibir la Argentina, de acuerdo al anuncio de Bessent, creo que no tiene una dimensión, digo, la perplejidad que señalaba Marcelo me parece que es adecuada cuando uno piensa en la influencia sistémica que puede tener la Argentina, cuando uno piensa en la importancia que tiene la Argentina como actor. La justificación de que Argentina es un factor de riesgo sistémico es como una pequeña exageración, tal vez. A su vez vamos a otra cosa más. Este es un gobierno que ha hecho un uso de la discrecionalidad ejecutiva, del poder ejecutivo, a niveles que se consideraban impensados hace 2 años. Si el gobierno de Biden hubiera dicho algo parecido a que los Estados Unidos estaban siendo objeto de una invasión extranjera que se utiliza para justificar medidas extraordinarias, o poderes como los que se utilizan para justificar estos niveles arancelarios inéditos, probablemente hubiera intervenido la Corte Suprema de los Estados Unidos y hubiera dicho el Poder Ejecutivo no tiene esta potestad. Son potestades que nadie cree que el Poder Ejecutivo tenga, pero digo, el presidente se está aprovechando, más allá de lo técnico, de las imprecisiones de los términos de la ley, que son ambiguos, para estirarlos al máximo posible. Entonces, el grado de discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo para ejecutar habilitaciones de parte del legislativo en los Estados Unidos es inédito. Entonces, que hoy tenga una herramienta que puede usar para el riesgo sistémico, que tenga una herramienta como la ley Magnitsky para amenazas contra los funcionarios en países que amenazan de manera severa el sistema democrático, los usa contra una república, o dice que Argentina es sistemáticamente importante, tiene que ver también con el rol totalmente hipertrófico que tiene el Poder Ejecutivo en el entendimiento de esta administración, y que la Corte Suprema ha convalidado al menos parcialmente. Marcelo, yo quisiera discutir un poco esto. No estoy de acuerdo en una cosa. Se pone bueno. Está buenísimo charlarlo, digamos. A mí sí me parece que China está en el centro de la política exterior de Trump y que América Latina es un epifenómeno, digamos. Creo que lo que estamos viendo con este respaldo a la Argentina tiene que ver con toda una política exterior destinada a evitar la declinación de Estados Unidos como potencia hegemónica, frente a China, obviamente. ¿Por qué el ensañamiento con Brasil? A ver, obviamente que hay un juego que tiene que ver con la política local, el apoyo a Bolsonaro, no a la inhabilitación de Bolsonaro, el acoso a un gobierno de izquierda como el de Lula. ¿Por qué el apoyo a la Argentina? La Argentina realmente hoy es un país que no importa internacionalmente. Una crisis financiera en la Argentina no tiene ningún impacto internacional. Nosotros vivimos en crisis, nos hemos descolgado del mercado financiero. Entonces, a ver, en lo que yo pienso es en el avance de China en términos, por ejemplo, de moneda digital, de comercio internacional por fuera del dólar, que es lo que le permite a Vladimir Putin sobrevivir políticamente. Yo diría que bastante entero a las sanciones masivas que le impuso Occidente después de la invasión a Ucrania. Estoy hablando del yuan digital, estoy hablando de las exportaciones de petróleo de Rusia a China sin pasar por el dólar, estoy pensando en el grupo BRICS, estoy pensando en las movidas dentro del grupo BRICS para desdolarizar su comercio. Una advertencia que hizo Trump, ni bien asumió, es que si eso avanzaba iba a haber sanciones masivas contra todos los países que fueran parte de eso. Entonces a mí me parece que en este sentido hay que pensar que lo central es China, que nosotros somos una partecita, un efecto de demostración en una región en la cual Trump quiere desalojar a China en términos de influencia, y que tiene en Brasil un enorme caballo de Troya de China en América Latina y en Sudamérica puntualmente. Yo realmente lo veo de esa manera. Si no, no me figuro el porqué de la importancia de la Argentina, de América Latina, en este momento para Estados Unidos. Trato de aclarar lo que dije, porque quizás no sé si para la administración Trump China es menos importante que en su primera administración. Lo que trataba de decir es que la forma en la cual se usa la coerción política estadounidense y eventualmente sus zanahorias, pero digo, así como que es más está más dirigida a sus aliados, digo. Ahí te entendí.
Como que es más indirecto. El punto juego. es obligar, digamos, a todos, Correcto. entre comillas, a jugar en los términos de los Estados Unidos. A China no la vas a obligar a jugar en los Estados Unidos en los términos, pues no lo va a hacer. Después tenés tu propia negociación comercial con China que tiene distintas condiciones, Entiendo, que sí. digo, tiene necesariamente algunos acuerdos por el grado de interdependencia. Las sanciones ya fueron impuestas, en todo caso en el primer y segundo, no creo que vaya a ir para atrás. Lo que digo es, quiere condicionar, quiere asegurar el rol de los Estados Unidos, en todo caso como potencia o hegemónica, o como actor indispensable, como socio indispensable, y en los términos de los Estados Unidos en sus asociaciones con el resto del mundo. Te entiendo. Creo que es eso la novedad de este Trump 2. Y eso es lo que explica, por ejemplo, lo que vos decís que es, bueno, los que juegan en los términos de China, no vamos a sancionar a China, vamos a sancionar a los que juegan en los términos de China. Totalmente. Si no, sería inexplicable además cómo está avanzando, por ejemplo, sobre India, que es un país que si uno tiene que pensarlo, cuando se quede sin alternativas, si tiene que decir uno u otro, dice Estados Unidos, no hay dudas sobre eso. Ahora, eso es una opción final, es un poco la relación que establecieron los Estados Unidos, no sé, con la China de Mao contra la Unión Soviética. Sí, la China de Mao en el 80% de las cosas no estaba con Estados Unidos, estaba en última instancia. Bueno, siempre hubo mucha tolerancia a que los otros países, si se alinean en última instancia con vos, hicieran medio lo que les pareciera, ¿no? Digo, tuvimos hasta el embargo petrolero en los 70, digo, es una política de Estado en los Estados Unidos, hacer en general lo accesorio a lo principal. Y creo que el gobierno de Trump está intentando una maniobra opuesta. Eso estaba también en el paper de Steven Miran, que es jefe de asesores, ahora también es miembro de la Reserva Federal, que decía, nosotros tenemos que establecer un nuevo término para el dólar en el cual acepten nuestra deuda, a pesar de que el dólar se va a debilitar, porque necesitamos un dólar más débil para exportar. Es un paper bastante complejo, pero si uno lo pasa por la inteligencia artificial para llevarlo, las ideas básicas son interesantes. Tienen que ver con esto, con la idea de que Estados Unidos, a cambio de su protección, de su paraguas de seguridad, o de lo contrario del paraguas de seguridad, porque como funciona la mafia, uno sabe que lo contrario de la seguridad también es el mismo actor, puede imponer algunas condiciones comerciales y monetarias a todos sus aliados, a todos los que se benefician de ese bien público internacional que garantizan los Estados Unidos. Bueno, Martín decía que leyó un paper tan difícil que necesitó apoyo de inteligencia artificial para sacarle las ideas centrales. Yo me pregunto, frente a todo este análisis que evidentemente cuando uno piensa en Estados Unidos necesita desmenuzar, mirar al trasluz, leer múltiples fuentes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el pensamiento estratégico del gobierno argentino? El gobierno argentino es meramente una hoja en el viento, es un objeto de las circunstancias y no es un sujeto. Yo creo que de es la un política objeto de internacional. un dogma. Es el producto de un dogma muy tratando de ser analítico, digamos, y obviamente que uno deja traslucir opiniones y posicionamientos, obviamente. Pero Javier Milei fue muy claro desde el comienzo en su campaña electoral cuando habló de un alineamiento con Estados Unidos, Israel y las democracias del mundo occidental. Ustedes recordarán, en tiempos de Diana Mondino en la Cancillería, cuando la Argentina, después de de mucho desconocimiento, de mucha torpeza diplomática, cae en la cuenta que Argentina ya había sido admitida por el grupo BRICS y que no hacía falta un instrumento jurídico para entrar, sino al contrario, si quería salir hacía falta una renuncia, un instrumento jurídico de salida que se tradujo en cartas a todos los países miembros del grupo BRICS. Diana Mondino dijo, la Argentina, en términos de comercio y de inversión, no tiene nada que ganar en el grupo BRICS y mucho que ganar de una alianza con Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Israel. Si uno nada más mira la estructura del comercio exterior argentino, salvando el hecho de que Estados Unidos es la hiperpotencia y que va a estar en el top 3, va a estar, digamos, claramente. Uh-huh. Después es China, es Brasil, India, lo que se llaman jugadores de mitad de tabla del comercio internacional, países africanos, países del Magreb, en el mundo musulmán.
inexplicable fuera de un dogma. Seguramente si ponemos en un Excel los nombres de los países a los que Diana Mondino les tuvo que escribir una carta, juntamos el 70% del comercio exterior de la Argentina, Gabriel, ¿no? Entonces por eso me parece que todo esto es fruto de un dogma, de un alineamiento que tiene que ver con, bueno, con toda esta cuestión de la batalla cultural, con estas teorías un poco curiosas respecto del globalismo como instrumentalización de la globalización por parte de un presunto marxismo cultural, un tipo que es un anarcocapitalista y que termina en la ONU dando un discurso en el que no sabe si es un anarcocapitalista o si es un nacionalista a la Trump, porque realmente el discurso que presenta ante la Asamblea General tiene los dos elementos. O sea, es un anarcocapitalista que te habla de invasión de inmigrantes, o sea, ¿y qué pasa con el incentivo de la gente a migrar supuestamente desde esa lógica a los lugares donde tiene mejores condiciones de vida? No tan distinto de cómo han ido sus trayectorias vitales los libertarios dogmáticos originales. No, estoy de acuerdo, ¿no? pero en una digo, sola persona, sí, Martín, sí. es un montón, en un solo discurso. Sí, no, ni hablar. Un solo día. Ni hablar. El pequeño matiz a esto, porque yo, bueno, tengo escrito algún artículo diciendo básicamente lo mismo, con la inestimable ayuda de un prodigio joven que tenemos ahora radicado en ese país estudiando, que es Agostina Dazo, que decíamos que era casi los 90 repetidos como farsa, ¿no? Explicando todo el sentido estratégico que había en el pensamiento, en la formulación de la política exterior de los 90 y cómo eso estaba ausente aquí. Creo que hay en este mismo salvataje que se anunció esta semana, en el acuerdo con el Fondo Monetario, una idea que también en política interna se expresa, que es: todo parece estar ordenado en función de un objetivo, si tenemos que verle un sentido estratégico, que es el de una reconversión del modelo económico argentino, que tiene una expresión clara, que es la baja de la inflación, y el objetivo de la baja de la inflación, que como garantía táctica, como instrumento, tiene lo monetario. Uh-huh. Y todo lo que ha hecho el gobierno argentino desde el comienzo probablemente está en función de su política monetaria, que parece ser el único instrumento con el que encara absolutamente cualquier cosa. Entonces, cuando uno mira el modo en el cual la Argentina se ha relacionado con el Fondo Monetario, es interesante porque es el tipo de negociación que probablemente le hubiera gustado tener en parte a un gobierno progresista, que es... O a Martín Guzmán, por lo menos. Claro, Martín una Guzmán, flexibilidad, buscar la flexibilidad en el acreedor, encontrando qué darle. Le dan ajuste fiscal, sí, pero no le cumplen en lo monetario, y encuentran un lugar donde, bueno, el toma y daca de la negociación les permite mantener un margen de política interna bastante marcado. Algo que bien ejecutado es la política de Portugal. Portugal garantizó ajuste fiscal, pero dijo, bueno, lo hacemos como a nosotros nos parece, entonces aumentaron los sueldos, etcétera, ¿no? Ahora, efectivamente las cosas parecen acomodarse más o menos al esquema que vos sugerís, pero estamos llegando a un punto donde lo primero que va a tener que resignar este gobierno el 27 de octubre va a ser la política monetaria, ¿no? Me imagino que sí, pero... Entonces, ¿qué le queda una a cosa anarcocapitalistas? es flotar a 1700 con el Tesoro diciendo que va a comprar toda la deuda. Digo, sí. Podría haber una salida más o menos ordenada del cepo si tenés una garantía del Tesoro estadounidense. Desde sí. ya, pero... Ahora, nada, conseguir cosas favorables no te garantiza que la ejecución sea buena, y esto lo vimos con el acuerdo con el Fondo Monetario. Te dieron 20.000 millones, vos podías irte más o menos cerca, perdón, esto no soy economista, pero lo que entiendo el consenso de la mayoría de los economistas ortodoxos y heterodoxos, vos podías flotar más cerca del techo de la banda, tenías garantía, ibas a comprar reservas, y con esas reservas estabas en una posición para una baja de la inflación más o menos sostenible, etcétera. Habías hecho un puente en el cual habías bajado la inflación y estabas en condiciones. Bueno, lo hicieron mal porque creyeron que venía una nueva hegemonía en la Argentina, una tentación histórica de este país. Tiene una nueva oportunidad. A ver, a mí me parece que
hay entre un montón de errores de política económica que incluso desde la lógica del modelo, no desde la de uno, claro, sino dentro de la lógica del modelo, y creo que hay un consenso entre economistas de distintos palos de que el no haber salido a comprar reservas, o que el Tesoro no hubiese acumulado más que los 1.800 millones de dólares que llegó a acumular. Hoy estaba dando vuelta el dato justo antes de empezar esta charla de que había habido una compra del Tesoro por parte de unos 1.300 millones de dólares. El Tesoro de los Estados Unidos. El Tesoro argentino. El Tesoro argentino. El Tesoro argentino, recomprando, exactamente. Okay. A ver, acá lo que se trató de hacer es mirando las elecciones del 26 de octubre, apurar la desinflación. Este apuro de Milei de llevar el índice de inflación, el IPC, a el 1 y pico %. Entonces, bueno, es la receta de siempre. Fijás el dólar, anclás el dólar. Inventaron una cosa curiosa que no rige en ningún país del mundo, que nunca rigió bajo ninguna ideología, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Indonesia, que es que las reservas no hacen falta, decían, porque el dólar flota. Y gritaban en los streaming que el dólar flotaba. Entonces, las reservas no son necesarias. No, claro, si vos dejás flotar el dólar, desde ya que las reservas no hacen falta. El tema es a qué nivel te flota cuando vos no tenés reserva y con qué niveles de volatilidad. Claro. Esto es lo que pasó. A esto llegamos el viernes de la semana pasada con una situación totalmente insostenible y la necesidad de este rescate de un modelo económico que si hay que rescatarlo es porque fracasó, claramente. Entonces me parece que ahora hay un barajar y dar de nuevo, que tiene un montón de implicancias para la Argentina, y yo sigo sorprendido, si ya lo dije pido disculpas, sigo sorprendido por el bajo nivel de repercusión en la dirigencia verdaderamente opositora a lo que es la instalación, y acá sí voy a ponerme a opinar, de lo que es una suerte de protectorado del Río de la Plata, porque acá hay una tercerización de la decisión económica muy fuerte. Si vos, Gabriel y Martín, si me apuran, yo te digo, a ver, ¿qué está pidiendo Estados Unidos? ¿Que el Tesoro y el Banco Central compran reservas? ¿Me parece mal? No, no me parece mal. ¿Están pidiendo equilibrio fiscal? ¿Me parece mal? No, no me parece mal. Después, claro, lo que vos decías de Portugal, un gobierno establece bajo qué parámetros distributivos llega a ciertos niveles de equilibrio macroeconómico, de equilibrio fiscal. Bueno, acá lo primero que dice Bessent, con las cartas marcadas, porque ya sabía lo que iba a pasar en 2 horas, es basta de retenciones cero. A las 2 horas dijeron, llegaron al cupo, se terminaron. ¿Me parece mal? No, no me parece mal que también el sector agropecuario sea parte de un esfuerzo social para equilibrar la economía. Ahora, lo que hay es un desplazamiento absoluto de la capacidad de decisión de las autoridades votadas, para que al que le guste, y al que no le guste, no le guste, por la ciudadanía argentina, a un gobierno extranjero. Está claro, está claro. Además, con la curiosidad, y esto va a sonar contraintuitivo a quienes nos escuchan, de que Estados Unidos, al momento que impone ese protectorado, lo hace con 2 o 3 pautas de política económica que están a la izquierda del gobierno de Javier Milei. Sí, no sé si a la izquierda, más razonable. Y por otro lado, la pregunta que probablemente por muchos años no podamos responder con los papeles en la mano, ¿con qué condiciones? Claro. El rescate a México en el 95, en el tequila, a ver, la cuestión de la garantía contra los ingresos de la petrolera mexicana, de Pemex, no figuró en ningún papel que se le haya presentado al Congreso mexicano. Y fue así. Y es así. Ahora, hay esta cuestión que está flotando del puerto multipropósito en Tierra del Fuego. Claro, no va a haber un papel que diga... ¿Será por amor o por deber? Digo, ¿qué pasa con YPF? Una YPF ya tomada del cogote por la justicia de Nueva York en el juicio por la expropiación de 2012. ¿Cuáles son las contraprestaciones? No es cierto, no es creíble lo que dice el ministro Luis Caputo de que no hay condiciones. Estados Unidos no va a poner $1 en un país de escasa viabilidad como la Argentina, no, pero sin eso. Además ya no estamos en el terreno de las suposiciones, porque una condición Scott Bessent ya la puso, que fue la de se cierra la ventana de retenciones cero. Total. Eso ya fue una condición explícita y que ya se cumplió. Pero no es solo eso, además. Creo que incluso
no me parece inverosímil siquiera que al gobierno de Javier Milei le permitan tomar las decisiones que quiera, digo, porque es como aquel chiste que contaba Reagan sobre los soviéticos. Dice que el periodista yanqui le dice al periodista soviético: no, yo en mi país puedo ir al despacho del presidente y decirle: yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted hace. Y el soviético le dice: yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo ir al despacho del secretario general y decirle: yo estoy de acuerdo con todo lo que el presidente está en desacuerdo con todo lo que el presidente de Estados Unidos hace. Bueno, efectivamente el gobierno de Javier Milei ha decidido una política de alineamiento absoluto, ideológico con el gobierno de Creo Estados que hay que Unidos, dejar, pero las consecuencias, yo creo que las Sí. consecuencias El giro es tiene que- implicancias. es que creo Sí, que sí, tiene claro. consecuencias que van más allá de esta administración, probablemente. Digo, si Argentina está atada en la viabilidad de su deuda a una garantía del Tesoro estadounidense, si Argentina tiene una deuda más o menos activada de 20.000 millones con los Estados Unidos, y esto lo vimos ahora con el gobierno de Javier Milei, sus preferencias de política exterior y el giro respecto de la República Popular China. Claramente es imposible pensar que se pueden hacer cosas con un margen absoluto. Ahora estamos frente a un gobierno que hace un uso absolutamente discrecional A ver, de la política pero exterior. hagámonos algunas preguntas. Entonces, Pero hagámonos algunas preguntas, porque está muy bien eso, y es Digo, cierto. Hay una cuestión vocacional en este alineamiento de la No, pero- Argentina. Pero a ver, Sí. hagámonos unas preguntas. Cuando ya trasciende ampliamente y está en el interlineado de lo que uno puede leer de Scott Bessent, un posteo, es raro hacer análisis político en base a un tweet, Sí. pero bueno, estos son los Es lo tiempos que que corren. Aparte, el tweet es bastante rico para hacer ese Sí, análisis. sí, No sí, es corto sí. y es bastante rico. Ujú. Ese es el que tenía que haber impreso Trump para darle Claro, a Milei y no ese el es el propio. programa. Pero como es un narcisista, le entregó el Obvio. propio, que es menos interesante. Digo, cuando se habla de un apoyo político, Ujú. eso va en contra de lo que fue la estrategia de un apoyo político amplio, de una concertación con un sector de centro derecha que le dé viabilidad política al programa Bastante económico. generoso Esto decirle va- centro derecha eso, pero sí. bueno, pero es que hay, bueno, pero así Sí, se sí. autoperciben. A ver, esto va en contra de lo que fue la estrategia electoral y de armado de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza cooptó de mal modo y de manera humillante al PRO, Ujú. ninguneó al radicalismo violeta. Ujú. Sí, Esto sí. es así. Ujú. La semana pasada, Milei dijo que Schiaretti era un mentiroso. Ujú. Bueno, ahora reactivan el Pacto de Mayo, el Consejo de Mayo. Entonces ya primer elemento. O sea, acá hay una exigencia que va en contra de lo que venía haciendo Milei. Interesante. Resulta que ahora hay que acumular reservas y que el Tesoro tiene que salir a comprar, insisto. Hoy la noticia es 1.300 palos. Ujú. No es lo que se venía haciendo. Cierto. Que el Tesoro y el Banco Central sumen demanda en el mercado de manera perdurable para recomponer una situación de reservas, impone que el dólar, cuando se lo libere más o menos, nunca el dólar es totalmente libre, va a flotar mucho más arriba, o por lo menos considerablemente más arriba de lo que flota hoy. No es lo que se venía haciendo. Que el dólar Y no es la experimente... dolarización endógena, obviamente. Ya pues, después podemos llegar a la dolarización, si querés también podemos hablar un rato de eso. Esa en la sección de alquimia Por del eso, programa lo claro. discutimos. Pero digo, si el dólar va a irse más arriba o va a experimentar un salto discreto, Ujú. bueno, esto implica una tensión inflacionaria mayor en el corto plazo. Y si la recesión impide que se traslade efectivamente a precios, será un embalse de aumento de precios para cuando la situación del mercado interno lo permita. Entonces, hay un rescate del gobierno de Estados Unidos que en principio, y por la forma más directa y para evitar a los dos congresos, se realiza a través de los bancos centrales. El que Milei tenía ganas de cerrar. Son muchos los cambios al dogma, son muchos los cambios de política. Entonces, sí, la vocación de alineamiento internacional está, pero el condicionamiento de las políticas del gobierno es enorme y evidente. Ujú. Para mí, por lo menos. Sí, ¿no? yo lo que quería decir, que ustedes usaron ya varias veces el término alineamiento, y por ahí hay que pensar en algo que sea más explícito todavía, ¿no? Lo que dijo él. Me da Porque- miedo. porque- ¿Qué vas a decir? No sé, Lo que dijo él plegamiento, del no, lo que mantengámonos dijo él dentro del... protectorado creo que es adecuado, digamos. Sí, pero digo, me parece que la radicalidad, porque acá una pequeña digresión. Sí, esto es más que el un alineamiento. el que viene insistiendo mucho con los patrones de voto de Argentina en organismos internacionales es Juan Gabriel Tocatleán, ¿no? Tiene razón. Y, 82%. eh, Inédito.
Exacto. En votos totales divididos en Naciones Unidas llega al 97, 82 en votos relativos a Israel. Y hay que calcular el que le costó el puesto a Mondino, que se equivocaron. Ahí pasó algo en la cadena de mando sobre Cuba, que votaron como vota siempre Argentina y que la rajaron. Y que probablemente si sacamos eso llegamos al 100, Capaz porque que da 97. Pero lo que es muy interesante es que yo estaba mirando, obviamente ninguno de los salvatajes anteriores se compara en volumen con esto que puede llegar a ser. Hacía muy rápidamente una actualización a dólares de hoy de la última asistencia que dio el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos a Carlos Menem en 1995 y fueron 2.200 millones de dólares. El primero había sido en el 59 con Frondizi y el máximo usuario fue Alfonsín, que lo usó 7 veces. Pero a lo que trataba de ir, los niveles de identidad de la política exterior argentina con la política de Estados Unidos son inéditos y justamente haciendo un poquitito de investigación respecto de patrones de voto, me iba a el gobierno de Alfonsín. En la misma fecha que Alfonsín obtiene ayuda del Fondo de Estabilización Cambiaria, la Argentina votaba distinto de Estados Unidos en el 87% de las ocasiones. El alineamiento de Alfonsín con Estados Unidos era del 13% exclusivamente. Bueno, por eso decía, no es central a lo que ustedes están No, diciendo, pero es a pensar. Pero es importante, porque la capacidad, perdóname una cortito, Martín, la capacidad de daño de la inestabilidad argentina sobre el sistema internacional era muy alto en tiempos de Alfonsín y es despreciable hoy. Y el rol de Argentina Internacional, digo, Argentina en el grupo Contadora, digo, bueno, ni que hablar. Claro, por eso, pero si nosotros como país quebramos y arrastramos al mundo emergente, ni que hablar. Bueno, vos podés establecer algún tipo de condición cuando se trata de evitar una crisis sistémica. Si la Argentina hoy es un país desde el punto de vista financiero absolutamente irrelevante en el mundo, no por Javier Milei, No. Sí. desde una condición estructural que venimos que trabajando construyó persistentemente en ese sentido. Y bueno, ¿qué tenés para...? Creo que después del 2000, digamos, en este siglo Argentina se ha vuelto irrelevante financieramente. Pero más allá de el condicionamiento en la política económica, coyuntural, a mí me preocupa muy fuertemente cuando la ciudadanía quiera votar otra cosa distinta a este gobierno. Por eso decía, tal vez acá no cambien tanto las opciones por cuáles han sido las elecciones en la política exterior y en general en la política, en la formulación de la política respecto de los deseos de los Estados Unidos, hoy coinciden con el voto democrático. Pero este condicionamiento es un condicionamiento que va a persistir mucho más allá de el mandato de Milei. Y que vas a descubrir cuál es ese condicionamiento cuando quieras sacar los pies del plato. Exactamente. Digo, hoy tenemos una espada de Damocles en la justicia de Nueva York sobre YPF. Hoy tenemos este condicionamiento que es virtual sobre el swap. Hoy tenemos el poder desproporcionado de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el modo en el cual eso, en la medida en la cual esa exposición aumente, los márgenes de la Argentina para tomar decisiones diferentes son menores y vamos hacia un mundo en el cual el grado de enfrentamiento entre potencias y diría la agresividad de Estados Unidos de vuelta volviendo sobre sus propios aliados probablemente aumente. Entonces esto, digo, lo último podría cambiar si cambia el signo político del gobierno. Sí, no ha sido la política de Biden, pero en el enfrentamiento entre grandes potencias la tendencia es una mayor rigidez y el interés de la Argentina, y no solo de la Argentina, el de Indonesia, el de Brasil, te diría que casi el del Reino Unido, es que eso sea más flexible, no más rígido. Bueno, el margen que tiene Argentina para mantenerse en la mayor flexibilidad posible se va a reducir. Y probablemente eso sucede en el peor momento posible, ¿no? Nos quedamos encorsetados rígidamente en momentos que estamos más cerca de la posibilidad de conflicto duro, ¿no? Un pequeño juego muy breve. Una hipótesis. 2027. Milei llega encorsetado por este mismo programa, en recesión, con un ajuste que va a ser muy duro, con una cristalización del ajuste, aun si tuviera éxito en el armado político para sostenerlo en términos de reforma tributaria, previsional, laboral, y desgastado ante la opinión pública. Se da un proceso electoral en el que posiblemente gane una alternativa. Hoy la oposición
realmente existente, por lo menos en el nivel del gobierno federal, es el peronismo. Hoy, dentro de lo que son las opciones actuales, uno diría, a priori, tentativamente, Axel Kicillof pareciera ser un referente para esa posibilidad. Bueno, si uno habla con gente que está alrededor de Axel Kicillof, una intención muy clara es la de renegociar los distintos tramos de la deuda, con el fondo y con los tenedores privados. Y acá hay algo que es muy interesante de lo que está pasando y que, en mi opinión, yo creo que ni siquiera el mercado financiero hasta acá lo entendió hasta su última instancia. Si cuando el fondo le da 20.000 millones de dólares más adicionales a la Argentina, esto implica que la Argentina incrementa su endeudamiento con un acreedor privilegiado y esto posterga el interés de un bonista en caso de una renegociación, el bonista se va a quedar con lo que quede de la capacidad de repago del país, después de atender al acreedor privilegiado. Si el fondo es el prestamista de última instancia, digamos, acá se está sumando el prestamista de última instancia del prestamista de última instancia. Es decir, que en una eventual renegociación, el bonista privado argentino y del exterior pasa a estar tercero en la cola, con obviamente una deuda que habrá que ver este programa a cuánto asciende, porque se habla de un swap de 20.000, no necesariamente se van a activar 20.000. ¿En qué lugar deja esto a la persona o al fondo de inversión que tiene acreencias con la Argentina? Es delicado el proceso que se está abriendo. Bueno, ¿no? Yo voy a decir nada más que esperemos que en las agencias de calificación de riesgo no estén escuchando todo por hacer el streaming del grupo Paternal, porque si no, el lunes el riesgo país está en 3.500. Bueno, ya empezó, en los últimos 2 días empezó a subir de vuelta. Pero efectivamente. Ahora, la verdad que la coyuntura está tan fluida y la información es tan limitada que esto nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación, y probablemente tengamos que volver sobre alguno de nuestros pasos y ratificar otras tantas ideas cuando se explicite, al menos en parte, el acuerdo sí es que el acuerdo, y perdón por la suma de condicionales, pero son los condicionales que están en la realidad y no lo que estoy proponiendo yo, nos tendríamos que sentar a discutir de nuevo. Yo espero, y estamos agotando el primer bloque de este programa del viernes 26 de septiembre, que hayamos dado algunas pistas, y creo que por lo menos nosotros tres nos hemos ayudado mutuamente a pensar estos temas. Espero que haya sido lo mismo con los que nos están escuchando y los que nos van a seguir escuchando estos días on demand. Yo querría agradecer de vuelta muchísimo la presencia de Marcelo Falac, el responsable de Despertar, la newsletter de Letra P, entre otras cosas. Que efectivamente gracias, ya hicimos Martín. El elogio, pero aquí se suma Martín, porque el elogio es merecido, y Martín Shapiro, a quien invito a quienes quieran a escucharlo este próximo domingo, como todos los domingos, de 12 a 15 en Un Mundo de Sensaciones en Futurock. En nombre del programa, de vuelta, muchísimas gracias, y efectivamente van a ser nuestros primeros invitados a los que vamos a estar en condiciones de hacerle obsequio de este importantísimo botón. Yo ya lo tengo. Todo por hacer, el programa del grupo Paternal.